médico internista con especialidades en cardiología clínica y cardiopatías familiares, magíster en insuficiencia cardíaca, diplomado en epidemiología e investigación clínica, lípidos, diabetes y metabolismo, preceptorship en insuficiencia cardíaca y enfermedad de Fabry, investigador principal y coinvestigador en diversos proyectos de investigación en salud. Démosle la bienvenida al doctor Nelson Murillo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy acerca del impacto de la polución en el sistema cardiovascular. Mi nombre es Nelson Murillo, los voy a acompañar durante esos próximos minutos a hablar de este tema tan interesante y agradecer a Niken por la invitación. Vamos a hablar acerca de la definición del problema, del impacto del problema y cómo evitarlo. Siguiente. Entonces, en principio, la contaminación ambiental es la mayor causa de muerte reversible de forma prematura o la muerte prematura en el mundo actual. Tenemos un contexto y un término que llama el esposoma, el cual es definido como la totalidad de todas las influencias de la contaminación en la salud humana, incluyendo todo lo que corresponde a las exposiciones a largo plazo de la vida. Siguiente. Cuando se consideran estos efectos sobre la salud, la contaminación atmosférica deja una huella irreversible, probablemente atribuible a una naturaleza perniciosa, progresiva y prolongada en el tiempo, y está muy relacionada con la contaminación atmosférica que generamos. Siguiente. En ese contexto, desde el punto de vista epidemiológico, hay cálculos recientes de unos estudios que llaman el Global Burn Disease, donde se estima que la exposición a las partículas de material particulado por debajo de 2.5 de forma ambiental tiene un impacto importante en mortalidad. Cerca de 4.2 millones de muertes en el mundo y 100.3 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Eso quiere decir que la capacidad laboral que pierde la gente por enfermedades asociadas a esto es bastante alta. En el 2015 y representa el 7.6% de la mortalidad total y el 4.2% de los DAI mundiales, es decir, que tiene un impacto importante desde el punto de vista epidemiológico. Sigamos. Adicionalmente, vemos en este gráfico que la exposición al aire, básicamente el aire contaminado de los hogares, estaba relacionado a 2.6 millones de muertes en todo el mundo solo en el 2016 y de una disposición y una dispersión de acuerdo al área geográfica en la cual tú vivas. Dependiendo del área geográfica siguiente, es muy importante determinar si el área donde yo vivo es muy contaminado o no, y eso tiene impacto definitivamente en la mortalidad cardiovascular. Sigamos. Entonces, adicionalmente, en otros estudios se habla de que 9 millones de muertes son directamente atribuibles a la contaminación ambiental y hay 4.2 millones de mortalidad ambiental atmosférica y 2.9 millones dependiendo de la contaminación dentro de tu casa. Es decir, qué tan contaminado está el hogar donde tú vives y qué tan relacionado está esto con la mortalidad asociada a patología cardiovascular propiamente dicha. Sigamos. Vemos también que, como decimos, depende de esto, de la exposición prolongada y subsecuente en el transcurso de la vida. No es lo mismo exponerse una semana, 2 semanas, un día, 2 días, que exponerse constantemente en el transcurso de la vida a una noxa externa que lleva o enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria. Hoy hay un modelo nuevo que se llama el GMM, que es un modelo de mortalidad mundial por exposición y tiene muchas cohortes de estudios donde se ha proporcionado que probablemente el más implicado son las partículas finas PM2.5. Y si ustedes miran muchos de los dispositivos que utilizamos, dicen o absorben o no absorben partículas 2.5 o evitan que absorbemos los partículas 2.5. Sigamos. ¿Eso por qué es importante? Si ustedes miran esta data, los contaminantes del aire en América Latina, y vemos que hay algunos países que tienen una cantidad importantísima de partículas, de partículas 2.5 por millón, y vemos que hay países de Latinoamérica, por ejemplo, Perú, Chile, México, Brasil y Colombia, donde hay un incremento importante de material particulado en el aire, y esto afecta considerablemente la vida de las personas que viven en estas ciudades. Por ejemplo, en Perú tenemos 28 partes por millón de partículas 2.5 y en ciudades como Santiago y Lima tenemos entre 29.4 y 28 partes por millón de material particulado PM2.5. Quiere decir que hay una gran cantidad de contaminantes en la atmósfera. Pero si vemos también el punto de vista de los principales emisores de partículas de CO2 en el ambiente, vemos que países como China, Estados Unidos, India y Latinoamérica, Brasil
y probablemente México tienen una cantidad de material particulado o emisiones de CO2 también que son muy importantes en la génesis de patología cardiovascular y en la contaminación de las poblaciones. Sigamos. Entonces, también vemos que no solo la polución de material particulado, la temperatura, la exposición al ruido, el estrés mental, psicosocial, todos los factores socioeconómicos de las personas, lo que hablábamos ahí de los campos electromagnéticos, el riesgo ocupacional, los ruidos, el entorno de construcción, materiales agrícolas y obviamente el cambio climático y el ecosistema artificial tiene un papel muy importante en el mecanismo de polución, es decir, todo lo externo que afecta a nuestro entorno. Y aquí hay un concepto muy interesante que es la epigenética, que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con que ¿cuál es mi carga genética? Es decir, ¿cuál es mi carga de enfermedad? ¿Cuál es mi carga? ¿Con qué vengo cargado yo desde el punto de vista genético para el desarrollo de patologías estructurales, patologías cardiovasculares? Pero si me expongo crónicamente o me expongo muy tempranamente a factores externos, desarrollo enfermedades más tempranamente en la vida que afectan y producen más morbilidad y mortalidad. Sigamos. Entonces, si bien es cierto que dice la evidencia, ya hay evidencia muy clara que dice que hay algunas partículas, o básicamente las P25, que se derivan principalmente de la combustión de combustibles fósiles, de la generación de energía o procesos industriales. Todos los combustibles fósiles que se derivan a través del petróleo y todos esos mecanismos son generadores de partículas P25. Pero hay otra cantidad de partículas o aerosoles orgánicos, volátiles, sulfatos, nitratos, cadmio, plomo que están en el ambiente. Y desde el punto de vista de los estudios clínicos, hay evidencia ya claramente bien reconocida. Si vemos este gráfico, esta pirámide dice que en la zona 1 hay una bien reconocida causa de mortalidad, o sea, influye sobre todas las causas de mortalidad. En la zona 2 hay una evidencia emergente, es decir, hay estudios clínicos que soportan y que dicen que tenemos más mortalidad relacionada a A o B. Por ejemplo, hay relación con hipertensión, con diabetes, con infarto de miocardio, falla cardíaca y enfermedad cerebrovascular. Y hay otras que todavía no hay mucha evidencia, pero parece ser que tienen algún tipo de correlación, que son las trombosis cerebrales y las arritmias, donde tenemos una correlación también de todo el material particulado con esto. Siguiente. Vemos en este gráfico, siguiente por favor. Vemos en este gráfico que la fracción de partícula probablemente más importante o que más genera mecanismos de enfermedad, vemos que hay una gran cantidad de partículas que son de menor a 10 milímetros, pero actualmente las partículas finas menor a 2.5 milímetros y las ultrafinas entre 0.1 y 2.5 son partículas que están en el ambiente y que pueden generar morbilidad y mortalidad. Están dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, o gas ozono, carbono, plomo dentro del ambiente, que son partículas que tienen un tamaño específico que muchas veces lo que está haciendo la gente es absorbiéndolas y tomándolas para su cuerpo. Siguiente. Entonces vemos que el material particular ambiente es disímil. Hay aerosoles primarios, donde están metales y elementos del ambiente, hierro, cromo, sodio, potasio, sulfuro, óxido nitroso, de nitratos, emisión de nitrogenados y de amonio en el ambiente. Entonces todo ese material particulado tiene un impacto importante en morbilidad y mortalidad. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo de nosotros? Entonces vemos que hay un mecanismo de exposición que viene a partir del ambiente, donde están probablemente la polución del aire, plomo, arsénico y cadmio como elementos importantes y desencadenantes de factores metabólicos, y ellos producen un mecanismo muy interesante, producen varios mecanismos, pero probablemente el principal mecanismo por el cual nosotros nos afectamos se llama el estrés oxidativo, es decir, mis células se oxidan, se estresan, y al estresarse mis células se mueren más fácil, y al morirse más fácil, pues tengo más enfermedad. Hay disfunción endotelial y la disfunción endotelial está relacionada claramente para nosotros como médicos y como cardiólogos con enfermedad ateromatosa temprana y la generación de placas ateromatosas que generan morbilidad y mortalidad por infarto de miocardio. E inflamación crónica. El ejemplo es muy sencillo. La inflamación crónica tiene que ver con que haga de cuenta que usted tiene una estufa en bajo, tiene una inflamación crónica persistente y hay un mecanismo que está ahí viviendo con usted toda la vida. Y lo inflama crónicamente, entonces vienen enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades reumatológicas, fibromialgia, dolores crónicos, que a veces no sabemos ni de qué son y que están relacionados con el consumo y estas cosas. O simplemente por la presencia de fenómenos protrombóticos que aumentan la presencia de infarto en el paciente. ¿Qué desenlaces o qué desenlaces cardiovasculares importantes vemos en los pacientes? Entonces vemos que hay enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular claramente, falla cardíaca y mortalidad cardíaca. Eso es lo que vemos nosotros como médicos y como cardiólogos en los pacientes. Siguiente, por favor. En los pacientes crónicamente, porque el momento y la escala de esos valores, de esos efectos varían y depende de todas las características contaminantes. Y en este fenómeno se llama
una constante de tiempo. En la constante de tiempo, la duración de la exposición, como les decía, o puede ser de un día o puede ser de años enteros exponiéndose a un mecanismo, a una anoxia externa. Y esos diferentes puntos pues, pueden converger en todas estas vías metabólicas que conducen al desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, enfermedad de las arterias, falla cardíaca o arritmias o ACV. Siguiente. Entonces vemos en este gráfico que el primer efecto es de estrés oxidativo, se genera una exposición, una estimulación de arco neural, que es un fenómeno neurológico, y se produce una translocación directa o un intermediario biológico en nuestro cuerpo. Un balance autonómico en el paciente, disfunción del endotelio vascular, que es la capa interna de las arterias, donde se generan toda una cantidad de mecanismos inflamatorios crónicos que llevan o a inflamación sistémica o a vías protrombóticas que nos infartan. Siguiente, por favor. Entonces vemos que en este, siguiente, vemos en este gráfico que el aumento de estas sustancias produce la generación de radicales libres de oxígeno que hacen que nos expongamos a esas partículas y generen la presencia de infarto de miocardio. En la exposición y contaminación se ha hipotetizado que la aterosclerosis y eventos recurrentes dependen de la exposición a largo plazo y a eventos recurrentes en los pacientes. Es decir, si yo estoy crónicamente expuesto y no mejoro la exposición, me va a ir peor. Y eso ya está estudiado. Entonces, hay claridad en algunos estudios, por ejemplo, hay un estudio canadiense que refiero aquí, donde se evaluó la muerte por cardiopatía isquémica, a pesar de tener bajas cargas de material particulado, la exposición crónica de material particulado hizo que los pacientes se infartaran más frecuentemente que otros. Es decir, así no sea muy grande, pero si la exposición es crónica, puede aumentar ese riesgo en los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en revisiones sistemáticas y en estudios de exposición, se habla también de que el mecanismo a corto plazo muestra que las partículas PM25, 2.5, tanto con dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre y monóxido de carbono, se relacionan más a la mortalidad por infarto. Es decir, hay claridad en esto. Siguiente. Hay cambios epigenómicos, entonces vemos que la epigenética se cambia en los pacientes, es decir, se afecta más el ser humano desde el punto de vista genético. Siguiente. Pero ¿cómo podemos hacer para evitar y mitigar la polución? Entonces, hay muchas estrategias para mitigar la contaminación atmosférica en nuestros pacientes. Y se ha demostrado que intervenciones, por lo menos parciales y eficaces, pueden reducir la exposición a las PM2.5 y mejorar biomarcadores en salud cardiometabólica. Y esto es muy importante. Siguiente. Los investigadores y toda la gente que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y con todos esos mecanismos de exposición a contaminantes, han expuesto en algunos documentos que cambiar a combustibles limpios, reformas en el mecanismo de transporte, mecanismos de transporte más amigables, carros eléctricos, la bicicleta, permiten disminuir las emisiones atmosféricas y nos permitirán disminuir la exposición a contaminantes fósiles como los derivados del diésel y todos estos mecanismos. Entonces también se ha planteado desde el punto de vista de la OMS reformas urbanas o al tráfico urbano, es decir, más metro, menos buses contaminantes, modificar los cambios o la prioridad de cambio climático, entonces toda una intervención en cambio climático, publicidad de cambio climático y las campañas de no tabaco y gases, que realmente en algunos países han tenido un impacto muy importante en el mecanismo de disminución de la exposición local. Siguiente. Entonces tenemos que control de tráfico y emisión de gases, un control de política y estatales de los gases y campañas de lobby en las industrias, porque probablemente los que más contaminan son las industrias. Entonces hay que decir a las industrias, contamine menos, sea más amigable con el ambiente y tenga energías alternativas que le permitan contaminar menos el ambiente. Siguiente. Entonces hay intervenciones individuales que podemos hacer con la gente. Entonces va desde máscaras faciales y purificadores de aire en casa, que es un mecanismo muy importante porque nos permite absorber partículas o evitar que material particulado hasta de 2.5 sea absorbido por nosotros. Esto va a permitir una reducción del tráfico de polvo y reducción del tráfico de esporas ambientalmente, que genera más enfermedad pulmonar en los pacientes y más inflamación crónica. Y un mecanismo interesante es que hay que reducir el tránsito de material particulado dentro de la casa o con aires acondicionados o dispositivos móviles dentro de la casa que nos permitan tener un ambiente más adecuado. Definitivamente el cambio de estilo de vida tiene que ver con el ejercicio, una dieta saludable, más agua, nos permitirá en este contexto, esto de hecho una revisión reciente de la American College of Cardiology, donde se habla de los mecanismos de filtros en casa, evitar el ambiente con mayor polución, más ejercicio, suplementos dietarios adecuados para los pacientes, mantener casi que decir las puertas cerradas de tu casa y que el ambiente de la casa sea menos expuesto y las máscaras personales. Siguiente. Entonces es prometedor
y relativamente barato, el uso de los purificadores de aire portátiles en nuestras casas es prometedor para nosotros que tengamos mecanismos internos que nos permitan disminuir la exposición crónica para nuestros pacientes, para nosotros mismos, y nos permitan disminuir la exposición en el tiempo. Y eso, como les decía previamente, es una constante de tiempo. Entre más expuesto esté, más enfermo voy a estar. Todo ese mecanismo neuropsicológico y neurohormonal y neurometabólico que se produce con el estrés oxidativo genera una cascada de eventos que finalmente van a producir estresar las células, más estrés oxidativo, más mortalidad, más muerte celular programada en el paciente, incrementa un mecanismo que se llama la apoptosis, que es la forma como se muere la célula. Es decir, mis células se van a morir más tempranamente que otras y eso va a generar enfermedad. Y parte de nuestro ejercicio es decirle a la gente, hombre, tenga una vida más saludable, permita que su ambiente esté más controlado, permita que su ambiente tenga un mejor condicionamiento y permítale a su cuerpo estar menos oxidado. Así vivirá más y tendrá una cosa que llama un envejecimiento exitoso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a envejecer con calidad de vida. Voy a tener un mecanismo de envejecimiento mejor, con menos exposición a hipertensión, a falla cardíaca, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Finalmente, los filtros de aire pueden reducir niveles de los PM2.5 en los interiores de nuestras casas hasta un 50%. Y se ha demostrado en estudios clínicos ya determinados que mejora una lista creciente de puntos subrogados, es decir, son puntos alternos que no son mortalidad como tal, pero que son puntos alternos desde el punto de vista clínico dentro de lo que son disminución de las cifras de presión arterial, disminución de la sensibilidad a la insulina en nuestro cuerpo, marcadores inflamatorios, hormonas de estrés y perfil metabólico en el paciente o metabólicos. ¿Quiere decir esto qué? Que si yo tengo un ambiente más controlado, voy a disminuir puntos que son subrogados, pero que se traducen en puntos duros. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo menos mortalidad y tengo menos mortalidad cardiovascular relacionada a tener un ambiente más controlado. En principio, siguiente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Siguiente, que nuestro ambiente, cuando nosotros nos hagamos nuestro análisis arterial, por decirlo de alguna manera, nuestras arterias estén más sanas. Y hay mecanismos, nosotros hacemos impedanciometría arterial, le hacemos a los pacientes mediciones de factores metabólicos en el cuerpo, hormonas que tienen que ver con inflamación, PCR ultrasensible. Y quiere decir esto que si yo estoy menos inflamado, estos marcadores crónicos van a estar menos elevados. Quiere decir eso que mi edad arterial y mi edad metabólica va a coincidir con mi edad física. Y probablemente si yo tengo un impacto importante en estos mecanismos de control de la contaminación ambiental y menos polución dentro de mi ambiente, voy a tener una edad biológica menor una edad arterial menor que la edad biológica expresada. Es decir, me veo más joven de lo que estoy. Eso es lo que nos traduce esto y a mejorar todos los mecanismos que tienen que ver con polución, con ambiente y hacer que nuestro mecanismo extrínseco o mecanismo intrínseco de inflamación esté más controlado. Siguiente, por favor. Estas son mis redes sociales. Los invito a que nos sigan. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a las preguntas si hay al final preguntas. Muchas gracias.